déficit o un aumento de estos cationes. Vamos a compartir la pantalla. Bueno. Ya la vez pasada habíamos dado un repaso del manejo del metabolismo óseo mineral y hoy nos toca ver las alteraciones del metabolismo del calcio, el fósforo y el magnesio. Algunas cosas las vamos a pasar rápido, pero esto es nada más que una imagen de lo que vimos el otro día, que cuando existe una disminución del calcio, lo va a censar el receptor de calcio que está expresado en la membrana de la célula paratiroidea y va a provocar un aumento de la producción de paratormona que va a actuar por un lado, en un lugar, estimulando a la 1-alfa hidroxilasa para que se produzca la segunda hidroxilación de la 25-hidroxivitamina D y se convierte ya en la 1,25-dihidroxivitamina D3 o calcitriol también denominado, o también la hormona vitamina D, la cual va a tener su principal acción a nivel del intestino, provocando la absorción de calcio y también de fósforo, por eso que aumenta el fósforo, por eso está con esta flecha indicando que también el calcitriol va a aumentar la concentración, no solamente de calcio de esa forma, sino que también a su vez la paratormona actúa aumentando la reabsorción de calcio, que en realidad provoca un aumento de la reabsorción ósea con también aumento del fósforo y aumento del calcio, y de esa forma se restituye a la normalidad el calcio. Pero fíjense que nos queda este problema. Entonces, por supuesto, el aumento del fósforo va a actuar sobre las células del hueso, osteocitos y osteoblastos principalmente, porque son los que van a producir, por el aumento del fósforo como un estímulo directo, y el calcitriol estimulan, provocando estas células óseas, la producción de FG23, la cuarta hormona. ¿Qué va a hacer el FG23? El FG23 va a provocar un aumento una disminución de la reabsorción del fósforo, por lo tanto va a aumentar la excreción de fósforo por la fosfaturia que produce. A su vez provoca una inhibición de la acción de la 1-alfa hidroxilasa, por lo tanto cae la producción de calcitriol, y esto, la fosfaturia, la disminución de la acción del calcitriol a nivel del intestino, van a llevar a una disminución del fósforo. Entonces empezamos a ver que el FG23 verdaderamente es la hormona que regula el metabolismo del fósforo. El FG23 entonces reduce el calcitriol porque inhibe la 1-alfa hidroxilasa que está ubicada en la célula del túbulo proximal, y también disminuye la producción de paratormona. Entonces el FG23, que fue estimulado por el aumento directo, en forma directa, por el aumento del fósforo y por el aumento del calcitriol, llevan a un aumento del FG23, el cual por retroalimentación negativa disminuye la producción de calcitriol y de paratormona. De esa forma regula también el metabolismo del calcio, disminuyendo el nivel de calcio. Y bueno, una disminución del calcio a su vez se vio, esto no se sabía hasta hace poco, quién regulaba la producción de FG23. Si bien ya conocimos quiénes son los que estimulan, que es el calcitriol y el aumento del fósforo en forma indirecta, también
Fíjense, hay estudios que han demostrado actualmente que la disminución del calcio provoca por retroalimentación negativa la disminución de la producción de FG23. Esto fue porque se hizo un estudio en el cual se utilizaron en experimentación animales con dieta baja, de normal, baja de calcio y vitamina D, y baja en calcio y vitamina D, pero alta en fósforo. Y fíjense cómo en un nivel que está aproximadamente de 8.8, es el punto de inflexión, fíjense cómo la rayita roja empieza a disminuir, es decir, no hay producción de FG23. La disminución del calcio, con este estudio se pudo demostrar que disminuye el nivel de FG23. Esto era nada más que para tener una idea, y bueno, y el FG23 sabemos que como principal acción es disminuir la reabsorción, por lo tanto inhibe el cotransportador sodio-fósforo que está ubicado en las células del túbulo proximal de tipo A y de tipo C. Por otro lado, inhibe la 1-alfa hidroxilasa en la formación cae la formación de calcitriol, cae el nivel de fósforo, y aumentan, fíjese, otro dato importante, aumenta la 24-hidroxilasa. ¿Qué importancia tiene el aumento de esta enzima? Es que justo esta enzima es la que va a actuar sobre la 1,25, provocando una nueva hidroxilación, y ahí se forma una hormona que no tiene las acciones conocidas del calcitriol o de la hormona vitamina D. Tiene prácticamente poca, es como si se va produciendo la degradación de la vitamina D. Pero también con esto le queríamos volver a recalcar del otro día que el FG23 se une a su receptor. Acuérdense que en membrana hay 4 tipos de receptores, pero necesitan un cofactor. Este es el receptor del FG23, y no va a haber acción del FG23 si no se une al receptor mediante la acción del cofactor, que es el cloto. Y también le comenté que también hay cloto que está circulando en sangre, es el llamado cloto soluble, y es el que tiene justamente la función de anti-envejecimiento. Por eso la importancia del cloto. Pero es para recalcar, y fíjense, en la insuficiencia renal crónica, a medida que yo le comenté el otro día, que a medida que el filtrado glomerular disminuye, aumenta el nivel de FG23. Pero pensábamos nosotros que ahí estaba el problema, que el FG23 de esa forma iba eliminando el fósforo que se iba acumulando debido al detrimento de la función renal, pero después se pudo ver que en realidad, y ahí luego, por supuesto, empiezan a aparecer las alteraciones bioquímicas cuando el filtrado glomerular cae por debajo de 60 mililitros minuto. Y ahí justo se vio que el problema principal es que los pacientes con disfunción renal crónica tienen una disminución del cloto. Y esto es lo que va a acarrear una serie de alteraciones muy importantes. O sea que en el juego de la hipocalcemia, también el cloto va a jugar un papel posteriormente. Además, por supuesto que en la falla renal crónica el otro gran problema es que al destruirse la estructura renal funcionante, va a dejar de producir la 1-alfa hidroxilasa, que estimula o lleva a la producción del calcitriol. Y acuérdense que la función principal de calcitriol es actuar a nivel de la célula intestinal, estimulando al cotransportador sodio. Ahí también existe un cotransportador sodio-fósforo, que ayuda a que penetre el fósforo dentro de la célula y luego se una a una proteína transportadora de fósforo hacia el intersticio. Ahí posteriormente pasa, por supuesto, a la luz vascular. Bueno, ahora sí, miren, yo te he puesto así, he puesto casos clínicos, y en la parte de los problemas vamos a ir un poquitito rápido. Yo lo voy a dejar como tarea. La tarea de ustedes, bueno,
le doy el caso clínico justamente con la idea de cómo nosotros o cómo normalmente podemos ver alteraciones de, de cualquiera de estos cationes en la clínica de un paciente, provocada por ya sea enfermedades o a veces medicamentos o a veces de forma iatrogénica. Bueno, hay un montón de causas, ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, este es el caso clínico número 1, donde es un paciente de 50 años, etilista, esto es lo más importante, una ingesta exagerada de alcohol, vivía solo, cae a la noche sobre su costado derecho y no se podía levantar. Así pasó toda la noche, pasa 20 horas, hasta que recién, seguro pudo, por la acción de algún vecino, pudo llamarse a un médico, quien cuando viene encuentra que los miembros inferiores estaban un poco dematizados y tenían una impotencia funcional, y el paciente llevaba horas sin orinar. En el examen físico la presión arterial normal y no tenía, refería no a ningún antecedente de la vía urinaria previo. Y en el laboratorio, fíjense, tenemos un sodio normal de 139, un potasio. ¿Qué le parece el potasio? ¿Se acuerdan que el nivel de potasio es estrecho en plasma? El valor de Aumentado. potasio está aumentado, muy bien. Va de 3,5 a 5,1 miliequivalentes litro, o en otros laboratorios hasta 5,5. Bueno, no hay ninguna duda que el potasio está aumentado. El cloro ya hay que sacar el 75%, y ahí nos daríamos cuenta si está aumentado o no. Y el bicarbonato está descendido de 24 a 19. Y fíjense el calcio. El calcio tiene 7,6. Un fósforo de 7,7. Ahora vamos a ver los valores. Una creatinina de 5,7. En el hombre la creatininemia, el valor de creatinina, que es el biomarcador más utilizado para medir la función del riñón, oscila entre 0,6 a 1 punto o 1 miligramo de decilitro. Entonces, evidentemente, está aumentado. Una urea que también está aumentada, pero el paciente no tomaba agua, por eso que la urea no es parámetro de la función renal. Vuelvo a recalcarle como siempre. Y después, luego, el ácido úrico, que deriva del metabolismo de las purinas. Por supuesto, el valor máximo en el hombre es hasta 6 miligramos de decilitro, está muy aumentado. Por lo tanto, el diagnóstico de este paciente es una insuficiencia renal aguda, no hay duda, está aumentada la creatinina, y el paciente tiene una rhabdomiólisis, es decir, lisis del tejido muscular. Por eso, cuando hay lisis, cuando existe lisis celular, provocada en este caso por la rhabdomiólisis, fíjense, el paciente se va a acompañar siempre, se destruye la célula. ¿Qué se libera? El potasio, porque es el principal catión dentro de la célula. También el fósforo, porque su contenido es importante dentro de la célula. Y el ácido úrico también va a aumentar en estos pacientes, y sin embargo se van a presentar con hipocalcemia e hiperfosfatemia. Siempre hay una correlación directa entre el nivel de calcio y el nivel de fósforo. En este caso, por la liberación de fósforo aumentada, aumenta tanto el fósforo que declina el nivel de calcio. Hay una correlación directa. Si uno aumenta o el otro baja, entonces siempre hay que mirar estos valores en forma conjunta, porque son las mismas hormonas las que regulan su metabolismo. No se olviden eso. Anuria es un paciente que directamente no orina nada o 50 mililitros en 24 horas. Olivanuria o olivuria, el paciente que orina hasta 400 mililitros en el día y no llega al valor fisiológico, que es arriba de 500 mililitros. ¿Por qué yo le digo fisiológico? Porque está demostrado que con 500 mililitros yo puedo eliminar, es el nivel mínimo que yo necesito de formar orina para poder eliminar la carga osmolar producida por mi dieta diaria, sabiendo que la dieta occidental tiene una carga osmolar importante.
debido a que hay mayor consumo de proteínas. Entonces aumenta el potasio, el fósforo y el ácido úrico debido a la lisis celular. Acá les demuestro otras causas de rhabdomiólisis. ¿Cómo determinamos? Bueno, pedimos un perfil enzimático para ver si las enzimas de origen muscular están aumentadas. CPK, aldolasa, son enzimas que uno pide y hace. Bueno, la acidosis metabólica es un poquitito más complejo, lo que pasa es que el paciente hizo una isquemia en la pierna al provocar el desarrollo. Entonces, de esa forma aumentó la producción de ácido úrico, el miembro se haya edematizado porque hubo una lesión de las células con su destrucción. Por eso, si uno midiera el diámetro de la pierna, estaría mucho más aumentado de lo que el paciente tiene en su normalidad. Esto es responsable del síndrome compartimental, como uno le llama. Hay un aumento justamente del líquido fuera de la célula, por lo tanto aumenta ese líquido en el intersticio, a consecuencia de la rhabdomiólisis. Bueno, entonces ahí dijimos que tiene hipocalcemia. ¿Por qué tiene hipocalcemia? Tenía 7,6. Fíjense cuáles son los valores normales de calcio. Total, calcio total, valor normal, 8,4, 10 miligramos. En algunos libros van a encontrar que es 10,5. Hoy en día, debido a que con muchos estudios se ha podido demostrar que a medida que va aumentando la edad también, y a veces en la población general no de mayor edad, valores muy altos de fósforos o valores muy altos de calcio son factores independientes de morbilidad cardiovascular. Así que es importante siempre conocer estos valores. Esto es el valor en mil equivalente y esto es en milimol. Siempre por eso le pongo todos estos valores para que ustedes sepan. Pero volvemos a la charla anterior. El calcio ionizado es el que me interesa porque es justamente el que me va a dar la acción del calcio. Es el calcio libre, cuyo valor es 4,4 a 5,1 miligramos de decilitro. Van a haber 5,2, en otros 5,5, así que, pero estos son los valores que más generalmente se utilizan en milimol, expresado en milimol y expresado en miliequivalentes. El requerimiento diario es de 800 a 1200. Por supuesto que en determinadas situaciones el requerimiento aumenta, no es lo mismo en los chicos, en crecimiento, por eso los chicos tienen balance positivo durante el crecimiento, es neutro en el adulto, y después de los 30 años empezamos a perder calcio. Recuerden siempre eso. Ganamos calcio hasta los 30 años, luego lentamente empezamos a perder. Y en algunos esa pérdida va a ser mayor o menor de acuerdo a el nivel hormonal en la mujer, en el uso de ciertos medicamentos como los corticoides, estar postrado, que provoca aumento de la reabsorción ósea. Entonces, un montón de datos que tenemos que tener importantes, pero ya hacemos balance negativo en medida que aumenta nuestra edad. Esto nada más para recordar, el calcio unido a las proteínas es el 41%, el calcio ionizado hasta el 50%, recalco porque el otro día en la clase no le di bien todos los valores, y formando en complejos, yo le dije en ese momento de hasta el 12, 15%, no sé, aproximadamente casi el 10%. Fíjense, este es el pool de calcio extracelular, cómo se mueve, ingresa con la dieta 1 gramo, 200 pasa de ese pool, 800 se pierden en la materia fecal. A nivel renal, fíjense, de los 10 gramos que pasan, que son filtrados, solamente se elimina 200 miligramos y 9 gramos, casi 800, 9 gramos con 800 miligramos es lo que se reabsorbe, y vuelve al pool nuevamente. De esa forma mantenemos la homeostasis de calcio en el extracelular. Y también el pool está justamente en contacto directo también con el hueso, con el metabolismo óseo. Se reabsorbe 500 miligramos y del pool pasan 500 miligramos para la formación nuevamente de hueso.
Esto es para recordarle que existe un set point. ¿Qué es el set point? Es el nivel del calcio, el cual va a estimular o no al aparato hormona. Entonces, si tenemos por debajo de 8 por 4, 8.4, que es el nivel más bajo, fíjense, ahí empieza la estimulación porque va a censar el sensor, el receptor sensor de la célula paratiroidea, sensa la disminución del calcio y empieza a aumentar la secreción de paratormona. En cambio, cuando llega a 10, empieza a disminuir. Esto es importante porque en una época nosotros pensábamos que el paciente con deterioro de la función renal, esta curva se movía hacia la derecha y era como si necesitaba mucho más calcio, a niveles de 10,5, 11, para poder estimular. Era como si había una resistencia al nivel del calcio de la célula paratiroidea. Y después, con el correr de los tiempos, los trabajos de investigación demostraron que esa alteración que pensábamos nosotros que existía no era tal, sino que lo que existía y que en los pacientes renales crónicos, al disminuir el calcio, porque disminuye la producción de calcitriol, porque también aumenta el fósforo, ¿y por qué? Porque el aumentar el fósforo, ¿qué pasa? La hiperfosfatemia estimula directamente a nivel post-transcripcional, es decir, ya una vez que ya se está formando la pre-pro hormona paratiroidea, estimula directamente y estimula la secreción de PTH. Entonces, ¿qué se vio? Esa falta de acción era porque la célula paratiroidea había perdido los receptores de calcio y de vitamina D. Por eso era que no había mucha acción. El calcio total puede variar por aumento del fósforo. Fíjense, se requiere un aumento de 3,7 miligramos de decilitro para disminuir 0,1 miligramos del calcio ionizado. Con los cambios de la concentración de albúmina, como hablamos el otro día, por cada disminución de 1 gramo de la albúmina, yo debo sumarles 0,8 miligramos de decilitro de calcio. ¿Por qué? Porque ese es el calcio que estaba unido a la albúmina, y si la albúmina disminuyó ese nivel, el nivel de calcio. La unión, y pasó a ser calcio ionizado. La unión del calcio a la albúmina también es pH dependiente. ¿Qué quiere decir? Que si hay por cada 0,1 unidad de pH que aumenta arriba de su valor normal, disminuye la concentración del calcio ionizado. En alcalemia y en acidemia, por cada 0,1 unidad de pH que disminuya, aumenta el calcio ionizado. Esto siempre recuerden cuando uno ve el nivel de calcio. En este caso, yo no le había dado el nivel de la albúmina. ¿Sí? Una pregunta, en la diapositiva anterior Sí. decía que la disminución de albúmina Sí. disminuye el calcio unido a Sí. proteínas, pero aumenta el ionizado, ¿sería? ¿O Exacto. cómo? Entonces, Ah, exacto. ok. ¿Por qué? Porque el calcio que estaba unido a la albúmina se perdió. Dejó de estar unido. Entonces, ¿qué aumentó? El calcio ionizado. Ah, ok. Entonces, fíjense, por cada gramo entonces de caída de la albúmina disminuye 0,8. Así que ese es el rango que yo tengo. Entonces, disminuye 0,8 el calcio total. Entonces, fíjense que si yo tengo, fíjense, vamos. Fíjense, la caída del calcio acá, no hay ninguna duda. Por un lado, aumentó el fósforo. Y el fósforo, el valor normal del fósforo es 4,5, aumentó más de 3,5, como habíamos dicho. Por otro lado, fíjese, también el bicarbonato cayó, estamos en acidosis. Entonces, todos estos datos yo tengo que tener en cuenta. No le di el valor de la albúmina, pero tenemos que mirar estos datos. Fíjense, en la acidemia, por cada 0 unidad de pH que disminuya, aumenta el calcio ionizado, disminuye el unido a la albúmina.
Todo eso tenemos que tener en cuenta. Aumentó el fósforo, sí, aumentó más de 3,5. Fíjense que tenía 7,7, valor normal del fósforo hasta 4,5. Siempre tengo que ver estos valores. Entonces, fíjense, para que entiendan, ¿cuál era el valor en esta paciente? Póngale que la albúmina era 3, o 3,1, o 2,9. Si la albúmina de ese paciente, ya que era alcoholista, podía estar algo desnutrido, fíjense, debería haber disminuido 0,8 el calcio. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A 7,6, ¿cómo se corrige el calcio? A 7,6 le debo sumar 0,8. ¿Entienden? Es decir, si bajó 1 gramo de albúmina, seguro que disminuyó 0,8 del calcio, porque se ha perdido el que estaba unido a la albúmina. Entonces, yo tengo que sumar ese nivel de 0,8 al valor del calcio que tiene el paciente en la muestra de sangre. Este paciente tenía 7,6. Entonces, si yo le sumo 0,8, el valor del paciente verdadero del calcio era 8,4. Pero ustedes me van a decir, pero doctor, ¿tenía acidosis? Sí. Y fíjense que no tengo el valor del pH, pero tenemos que cayó el bicarbonato. Y si cayó 0,1, hay un aumento del calcio ionizado. Se desplazó de la unión de la albúmina hacia el calcio, aumentar el calcio libre. Pero lo que más me interesa es que sepan que todos estos factores, justo en este caso clínico, podríamos haber tenido las 3 causas que me modificaban el calcio. ¿Y por qué era importante? Porque el paciente podía tener clínica. Y entonces yo tenía que saber cómo trato a este paciente. Si tenía un pH muy bajo y tiene hipocalcemia, y yo le doy, por ejemplo, lo trato para que aumente el pH con bicarbonato, ese paciente que va a presentar puede llegar a tener convulsiones porque cambio el pH. Y si cambio el pH, paso de la acidemia a un pH normal o ligeramente alcalótico, fíjese lo que pasa. Disminuye el calcio ionizado. Y si disminuye el calcio ionizado en un paciente que ya estaba desnutrido, porque la albúmina, como le comenté, podía haber estado en 2,9, 3,1 o 3, ese paciente va a tener convulsiones. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los cambios de pH pueden modificar la clínica del paciente, más si ese paciente estaba hipoaluminémico, más si ese paciente estaba con hipocalcemia. Uno miraba, dice, listo, tiene hipocalcemia 7,6, pero cayó la albúmina. Si cayó la albúmina 1 gramo, entonces el valor de 7,6 no es verdadero. El valor verdadero es 8,4, como yo le comenté. Ahora vamos a ver en la hipercalcemia y ahí van a ir entendiendo más todavía. Bueno, entonces, recuerden que siempre el calcio, ¿quién lo maneja? El riñón, porque a nivel distal, el riñón van a jugar las hormonas que van a provocar la eliminación. Acuérdense que a nivel distal actúa la paratormona. Mientras haya a nivel normal de paratormona, se reabsorbe generalmente más del 85% del fósforo. En cambio, si disminuye la paratormona, va a caer la reabsorción. Y es un llamado a atención de la falta de acción de paratormona. Pero también ahí actúa la vitamina D, pero ahí actúa la paratormona like que hablamos, que se produce en los tumores. Y disminuyen la reabsorción la calcitonina, los glucocorticoides, la insulina. Y hay una regulación hormonal. Y este es el otro dato que tienen que saber. A nivel distal actúan los diuréticos tiacídicos. Y esto es muy importante porque un paciente que tiene hipercalciuria, aumento del calcio en la orina, tiene más chance porque aumentan los solutos de formar cristales en la orina y formar litiasis. Entonces, esos pacientes son tratados con tiacidas. ¿Por qué? Porque la tiacida actúa a nivel de la bomba que está en el túbulo distal, impidiendo la reabsorción de sodio. Entonces, si
si uso tiacídicos, los tiacídicos inhiben la reabsorción de sodio, elimina la excreción de sodio, pero aumenta la reabsorción de calcio. Por eso, a los pacientes con hipercalciuria, calcio aumentado en orina, le damos estos diuréticos tiacídicos, son pacientes que forman cálculos renales. Disminuye la reabsorción, hipervolemia, ingesta, y este otro dato, a mayor ingesta de sodio en la dieta, me va a traer un problema. ¿Cuál es? Si yo tengo mucho sodio, se va a reabsorber el sodio y se va a excretar más calcio en la orina. Entonces, por eso es que los pacientes que hacen cálculos con componente cálcico, lo primero que hacemos es disminuir el sodio en la dieta, para que no aumente el calcio en orina. Y fíjese, disminuye la reabsorción a través de la tiacida, la furosemida, que es un diurético de ácido. Hipocalcemia, ¿cuándo hablamos? Por debajo de 8.4. Pero determinar el calcio iónico, sí, cifras menores de 1.12 milimol o 4.4 miligramos de decilitro o 2.2 miliequivalentes. Por debajo de esos valores hablamos entonces de disminución, y seguro por tener menor calcio libre, este paciente puede presentar sintomatología por hipocalcemia. Y bueno, causa de hipocalcemia, bueno, no hay reabsorción, no hay acción probablemente de la vitamina D, no hay reabsorción ósea para que mande calcio y mantengan el pool de calcio en el líquido extracelular. Entonces disminuye el nivel de calcio. Algo está sucediendo a este nivel. Entonces disminuye el calcio. Y fíjense, la paratormona puede estar disminuida y va a estar disminuida también el calcitriol. Entonces, esa es la causa, son las causas principales. Pero acá les describo la mayoría de las causas, de acuerdo a si hay, fíjense, precipitado, ligamiento o quelantes del calcio en el intravascular, cada vez que aumenta el fósforo, le recalco, ¿qué es el síndrome del hueso hambriento? Son pacientes que disminuye, entonces son pacientes que no tienen, fíjense, acción, la paratormona estaba actuando en exceso, o son pacientes, y entonces se hace la extirpación de las paratiroides, entonces todo el calcio y el hueso que habían salido fuera del hueso vuelve a formar el hueso. Y entonces por eso esos pacientes rápidamente van a hacer hipocalcemia y va a disminuir también el fósforo. Pero también sucede cuando los pacientes van a operarse, por ejemplo, de tiroides y sin querer también le sacan las paratiroides. Entonces hacen este síndrome típico. Bueno, es para recordar ese. También puede haber un aporte insuficiente, deficiente de calcio, como recién le mostré en la figura, o eso se da o porque hay un hipoparatiroidismo, no hay PTH, o porque está faltando la acción de la vitamina D. Están todas las causas. Esto es para recordar el signo de Chebostek. Estoy tomando la presión arterial y a medida que voy insuflando el manguito, el paciente va a presentar este signo. Y si no, golpeo por delante del oído, casi en la articulación maxilar, temporomaxilar, yo golpeo, percuto y el paciente hace una contracción del mismo lado. Ahí ven cómo se produce la contracción. ¿Cómo hago el diagnóstico? Rápidamente tengo que mirar el magnesio, porque si el magnesio está disminuido, va a estar disminuido el calcio. ¿Y por qué puede estar disminuido el magnesio? Porque hay una disminución de paratormona o porque hay una resistencia a la acción de la paratormona. ¿Qué pasa si siempre miro estos tres elementos? El magnesio, la paratormona y el fósforo para poder hacer el diagnóstico. Miro el magnesio, está normal. La paratormona está normal o ligeramente disminuida. Bueno, es un hipoparatiroidismo. La paratormona está alta. Entonces, ¿qué tengo que mirar? ¿Cómo está el fósforo? Si el fósforo está disminuido, bueno,
entonces hay una deficiencia de vitamina D. Síndrome del hueso hambriento, o hay una pancreatitis aguda, que en un primer momento aumenta un poquitito el calcio, pero en una segunda etapa de este cuadro que es agudo, severo, los pacientes hacen hipocalcemia. Y si el fósforo está aumentado, la causa número 1, falla de la función renal. Es un paciente renal crónico o está recibiendo una alimentación parenteral por vía endovenosa. O es un pseudo hipoparatiroidismo. Y esto nada más le traigo para recordar, siempre en un paciente que tiene hipocalcemia, tengo que mirar cómo está el electrocardiograma. ¿Hay una repercusión de la deficiencia de la disminución de este catión? Sí. ¿Se acuerdan? Forma parte de la ecuación de Hertz para mantener la estabilidad de la membrana de la célula miocárdica. Y si existe una disminución, va a haber una prolongación del QT. Siempre recuerden esto. La hipocalcemia, aparte de hacer la historia clínica, debo descartar la hipomagnesemia, debo dosar la paratormona. Esta es la paratormona intacta, es lo que se mide. Este es el valor de la paratormona. Y también mido cuál es la reabsorción del fósforo. El porcentaje de reabsorción del fósforo está en la fórmula. Fíjense, si la paratormona está normal o ligeramente disminuida, la reabsorción del fósforo, el porcentaje de reabsorción del fósforo es mayor del 95. No hay acción de la paratormona, no hay fosfaturia. Si la vitamina D está disminuida, ¿qué pasa con la reabsorción? También disminuye. Acá en este caso disminuye la reabsorción de fósforo. ¿Por qué? Porque la vitamina D a su vez también estimula al nivel, así como la paratormona estimula la producción de calcitriol, la vitamina D también estimula la producción de paratormona. Acuérdense que tanto estas dos hormonas calciotrópicas son muy importantes en la formación ósea. Bueno, si no está claro, debemos medir los niveles de vitamina D nativa, que es la 25-hidroxi, pasó solamente por el hígado. Esta es la que circula en sangre, esta es la que se mide porque eso tiene un tiempo de vida mayor de 20 minutos aproximadamente, y medir el calcitriol o la vitamina D activa o la hormona es muy difícil porque solamente tenemos 3 a 5 minutos y no es fácil medir. Tenemos que tener un laboratorio prácticamente que sea muy completo. La clínica, bueno, ya le comenté, va a tener tetania, puede tener irritabilidad a nivel del sistema nervioso central, va a haber alargamiento del QT, como hablábamos, cambio de la onda T, y por supuesto puede desencadenar arritmia. Bueno, si la hipocalcemia es sintomática, entonces vamos a usar calcio intravenoso, a razón de 1 a 2 miligramos por kilo por hora. Eso se pasa por vía endovenosa y en forma lenta. Puedo repetir la inyección a los 10-15 minutos nuevamente. Pero si el paciente tiene hipomagnesemia, debo tratar la hipomagnesemia. En cambio, si el problema es crónico, la hipocalcemia es crónica, puedo dar calcio por vía oral junto con vitamina D para que aumente su reabsorción. Es la forma que le vuelvo a recalcar nada más. Fíjense que si a su vez este paciente tiene hiperfosfatemia, que me disminuyó el nivel de calcio, ¿qué tengo que usar? Quelante del fósforo, que actúan a nivel intestinal, se toma por vía oral, y actúan a nivel intestinal intercambiando. Toman quelan el fósforo y aportan calcio, por ejemplo. Es una forma, hay quelante, así son los quelantes del fósforo. Hipomagnesemia, bueno, si no aumenta el calcio, siempre sospechar que a su vez también este paciente tiene hipomagnesia. Por eso en el diagnóstico lo primero que voy a mirar cómo está el magnesio. Acuérdense siempre eso. Vamos a otro caso. Es un paciente entonces que padece de un adenocarcinoma de mama, es una mujer resistente al tratamiento de la quimioterapia, tiene poliuria, polidipsia, sequedad de piel y cefalías. Un calcio de 13 miligramos de decilitro. Dijimos que el valor máximo era 10, para algunos laboratorios 10,5, o sea que tiene un valor aumentado de calcio. Las proteínas totales están dentro del rango normal, la albúmina es normal,
no corrijo, la función renal normal, la ingesta de calcio se ha reducido porque la paciente tenía pérdida de apetito. El diagnóstico de hipercalcemia, origen tumoral. Acuérdense que los mecanismos adaptativos y la hipercalcemia, actuaba la tercera hormona calciotrópica, que era la calcitonina, por un lado. Y a su vez, la fíjense, hay inhibición de PTH y de la síntesis de vitamina D. Cuando hablamos de hipercalcemia, arriba de 10,5. Acá están los valores en miliequivalente y en milimol. Siempre descartar una pseudo hipercalcemia. Por elevación de proteínas, ¿qué pasa? Si la albúmina se eleva arriba de 4 gramos, se eleva 0,8 de nivel. Entonces ahí tenemos que restar al calcio total que tengo. Pero esto pasa solamente en casos muy extremos. Por ejemplo, una deshidratación severa. ¿Por qué? Porque si un paciente tiene arriba de 7 gramos, 8 gramos, 8, 9 gramos de proteína, lo primero que tengo que hacer es un proteinograma electroforético para ver si el trazado de proteínas están todas dentro del rango normal o hay proteínas anómalas, como por ejemplo pasa con la producción de paraproteínas, como ocurre en el mieloma múltiple. Ahí el aumento de las proteínas totales no es por la albúmina. La albúmina no es el problema. Lo que aumenta son las paraproteínas. Hay una producción de algún tipo de anticuerpo, IgM en este caso, pero fíjense, aumenta en el calcio total, pero el calcio ionizado permanece normal. El calcio total puede llegar a estar aumentado. Por eso sí, esa es una pseudo hipercalcemia. Tenemos que recordar estos problemas. ¿Qué pasa en la hipercalcemia? Bueno, aumentó el calcio. O porque hay mucha PTH, o porque hay lesiones osteolíticas por algún tumor, o porque la vitamina D está también aumentada. Entonces, justamente, sin ninguna duda, en el tratamiento del calcio es bajar su nivel. Ese va a ser el mecanismo de tratamiento. Le doy todas las causas de hipercalcemia y entonces, como bien le relaté, ingesta exagerada de calcio, bueno, no es tan común. Ese era el famoso síndrome de leche álcali, en el cual es un paciente que está tomando medicamentos que actúen a nivel del estómago, en aquellos pacientes que tienen problemas de úlcera o de hipersecreción de ácido clorhídrico. Entonces se le da justamente alcalinos para disminuir la sensación de acidez que tiene el paciente, y encima, si consume mucha leche, puede llegar a presentar un síndrome de esta característica con el aumento del calcio. Aumento de la vitamina D, como yo le comenté, pero ¿qué pasa? Hay tumores, como sobre todo la granulomatosis dada por la sarcoidosis o algunos tipos de tumores, producen una vitamina producen vitamina D que tiene su acción. Hay que tener cuidado. Y linfomas malignos. Aumento de la resorción, está la paratormona. Y estas son todas las causas misceláneas, ¿no? A veces idiopáticas, que uno puede cometer. Entonces, el diagnóstico, o hay un aumento de la reabsorción ósea, la PTH, o un aumento de la absorción intestinal, vitamina D, o hay una mutación del sensor del calcio, o otros motivos, como la lista que le he ofrecido. Entonces, aumento de la reabsorción, tenemos la PTH, las hormonas tiroideas aumentadas también aumentan la reabsorción ósea, pero no al nivel de la PTH, por supuesto. Enfermedades malignas, sí pueden producir la paratormona ahí, entonces debemos recordar, que ya hablamos en la clase, la inmovilización que me lleva a una descalcificación, hay un aumento de la reabsorción, el paciente que está postrado va perdiendo calcio de los huesos, y un exagerado uso de vitamina A. O un aumento de la absorción del calcio, volvemos como causa la vitamina D, exógeno porque toma vitamina D, o endógeno por la presencia de estas causas. El síndrome de leche alcalina, para recordar.
Bueno, historia clínica, pido laboratorio, y lo que tengo que pedir cómo está la calciumia. Generalmente valores, fíjese, si tenemos hipercalcemia, el organismo debería producir una pérdida de calcio, ¿cierto? Generalmente valores normales o elevados por aumento de la carga filtrada ante la presencia de una hipocalciuria menor de 100 miligramos debemos orientar a otros motivos. El riñón no está respondiendo como debería responder aumentando la carga de calcio en la orina para disminuir en su nivel sérico. O es una hipercalcemia hipocalciúrica familiar o uso de tiacídica, de diuréticos tiacídicos, ¿se acuerdan que le comenté? Que aumentaban la excreción de sodio y aumentaban la reabsorción de calcio, o el síndrome de leche alcalina. Determinaciones especiales, sin ninguna duda, tengo que pedir la paratormona. Hay un aumento en la reabsorción, el nivel va a estar aumentado. Y el nivel de vitamina D, acá está el nivel de vuelta de la paratormona y el nivel de vitamina D. Los niveles de vitamina D normal es 30 picogramos mililitros. Tiene que estar por arriba de 30 picogramos mililitros. Entre 20 y 30 picogramos mililitros decimos hay una insuficiencia del nivel de vitamina D. Pero por debajo de 20 hablamos de deficiencia de vitamina D y por debajo de 10 deficiencia severa de vitamina D. Hoy, en los pacientes con COVID, los nefrólogos estamos haciendo trabajos a nivel nacional tratando de tener valores muy aumentados de vitamina D, porque inhibiría la acción del COVID del SARS-CoV-2 dentro de la célula, para que se apodere de la maquinaria del ADN para mayor transcripción de ARN y replicación viral. Tienen que tener los pacientes valores entre 40, arriba de 40, entre 40 y 60 picogramos mililitros. Ahí actuaría bien la vitamina D como previniendo la acción severa del virus. Bueno, acá recalco, como le decía, la clínica, fíjense, la hipocalcemia alargaba el QT, la hipercalcemia acorta el QT. Cuando miro un paciente con hipercalcemia, siempre tengo que hacer un electrocardiograma para ver si hay repercusión del electrolito, de la deficiencia del electrolito a nivel a nivel del electrocardiograma. El tratamiento de la hipercalcemia, sin ninguna duda, tengo que tener 3 ítems. 1, aumentar la excreción renal de calcio. Segundo, disminuir la salida de calcio del hueso. Y por último, disminuir la absorción de calcio. Para ello, fíjense, aumentar la excreción, puedo usar de calcio, aumentar la excreción de calcio, entonces tengo que aumentar algunos diuréticos como la de asa, la furosemida, que disminuyen la reabsorción tubular, aumentar el filtrado de calcio, aumentando como el volumen, y si no, tengo que hacerle un tratamiento de reemplazo de la función del riñón para excretar más calcio a través de este tratamiento que es la diálisis. Menor salida de calcio de los huesos, bueno, estos son antirresortivos, son los bifosfonatos, la droga de elección que se usa para los pacientes que tienen osteoporosis. De esa forma inhibe la reabsorción. Y sin ninguna duda podemos usar la calcitonina, que hay en spray incluso, y estos pacientes tratando de que disminuya el nivel de calcio, a pesar de que la calcitonina está estimulada cuando hay hipercalcemia. O el denosumab, que también baja, es dentro del grupo de los bifosfonatos, es un tipo especial porque es un anticuerpo específico que se da en pacientes que tienen hipercalcemia con enfermedad maligna. O disminución de la absorción de calcio, tengo que inhibir la absorción de calcio, tengo que usar corticoides. Bueno, entonces, por un lado, freno la vitamina D, freno las lesiones, la acción de la PTH, y de esa forma aumento la excreción del calcio en orina. Esto es lo que ya vimos en la clase anterior de la PTH, que ocupa el mismo receptor, y por eso hace las mismas acciones que la PTH,
está en la leche materna. Por eso se dice que en los chicos parecería que tiene otro papel del calcio, en el recién nacido, en la vida fetal y en la lactancia, en el primer año de vida. Esto para recordar la acción acuérdense, el aumento del calcio estimula las células foliculares de tipo C para que libere la calcitonina a nivel de la glándula tiroidea. Y de esa forma la calcitonina va a provocar una disminución del calcio, provocando disminuyendo la reabsorción de calcio, disminuyendo la reabsorción de fósforo y aumentando la excreción de ambos, y de esa forma y disminuyendo la reabsorción ósea también. Todo esto lleva como fin eliminar más calcio en la orina. Bueno, el fósforo, fíjense, valores normales, 4,8, 7,4. En el infante, fíjense, los chicos, ni bien en el nacimiento el calcio está alto, pero se mantiene un poco alto hasta el primer año de la vida. Después en edad escolar ya está dentro del rango normal, pero el rango normal del adulto es 2, fíjese, acá está 2,5. El valor normal que nosotros buscamos hoy en día es 2,7 a 4,5. Ese es el valor. Le voy a modificar, entonces ya vamos a tener este valor puesto cuando ustedes lo vean. El balance es positivo en los chicos hasta los 30 años. Siempre recuerden ese dato. Este es el mecanismo, bueno, por el cual se mantiene el pool extracelular. La ruta de eliminación, fíjense, sin ninguna duda, es a nivel renal. En el túbulo contorneado proximal es donde se reabsorbe la mayor cantidad de fósforo acoplado al sodio, ¿se acuerdan? Y una pequeña porción en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Este es el valor de excreción. Es muy importante medir el nivel de excreción urinaria de fósforo en pacientes que van perdiendo la función renal, porque ya me está dando un dato importante. En el primer momento disminuye, pero luego, por la hipersecreción que van a tener de PTH y de FG23, estos pacientes va a aumentar luego la fosfaturia para tratar a toda costa de bajar el nivel de fósforo sanguíneo. No, esto nada más para recordar la importancia del manejo del FG23 y cloto en el metabolismo del fósforo. Quiero que recuerden siempre eso, juegan un papel fundamental. Y esto es un laboratorio de un paciente que tiene 62 años de edad, alcoholista. Cuando ingresa, tiene déficit nutricional, sin ninguna duda, viene con vómitos, deshidratado, entonces el paciente recibe hidratación, sonda nasogástrica para descomprimir el funcionamiento digestivo y de esa forma ver el motivo y poder estabilizar su hidratación. Sin ninguna duda se le saca el alcohol. Y luego, fíjense, de 3 días de estar, está nuevamente confuso, débil, parestesia, adopta en posición ortopnea, se saca un laboratorio y tiene una CPK aumentada, arriba de 225, y un fósforo de 0,7. Dijimos que el valor es 2,7 el nivel, entonces tiene una hipofosfatemia severa. Entonces, ¿qué hizo este paciente? Una rhabdomiólisis. Este paciente seguro que provocó una rhabdomiólisis y porque por ¿sabes eso... qué es lo que me pasa? Fíjense, otra causa... Te digo, esa sensación rara. Es otra causa, fíjense, de inconscientemente haga como que no quiero. Pero cuando lo haces, me re gusta, ¿entendés? Por favor, no te olvides de Entonces, apagar tu... es como re contradictoria. Bueno. Mi reacción automáticamente al principio es no, pero después cuando lo haces, Tosolini, puedes parar un poquitito. Como que está bueno, ¿entendés? Bueno, fíjense acá, le volvemos a recalcar los valores, pero mire qué importante, todo paciente alcohólico, el 2% de los hospitalizados van a tener hipofosfatemia, el 2%. ¿Cuáles son los mecanismos? O hay una redistribución, o sea, el fósforo extracelular ingresó al intracelular, hay una depleción porque hay una disminución de la absorción intestinal, o hay una depleción por pérdida a nivel renal del fósforo. Esos son los mecanismos que me llevan, fíjense, entonces hay una disminución en la reabsorción intestinal, pasa al hueso
y pasa, del extracelular hay un pasaje al intracelular, o tenemos aumentada la producción de paratormona y FG23 que están provocando fosfaturia. Entonces, fíjese, causas: disminución de la absorción, como le dije, desplazamiento del extra al intracelular, alcalosis respiratoria, insulina, hiperalimentación, síndrome del hueso hambriento, catecolaminas, pérdidas renales, o porque hay PTH o porque hay aumento de FG23 en pacientes con pérdida de la función renal, alcoholismo, diabetes, pacientes trasplantados. Los pacientes trasplantados renales en el primer mes y generalmente del primero al tercer mes pueden presentar hipofosfatemia. ¿Por qué? Porque empiezan nuevamente a formar, este paciente podría haber estado con PTH alta y ahora empiezan a formar hueso y entonces se empieza a disminuir el nivel de calcio y fósforo. Pero a pesar, si estos pacientes tenían muy aumentada la PTH, pueden tener hipofosfatemia e hipercalcemia. Esta es la sintomatología. Fíjense, otro motivo, así como la hipocalemia, la hipofosfatemia puede provocar rhabdomiólisis, insuficiencia respiratoria, osteomalacia, afectación del sistema nervioso central, con confusión, convulsiones. El tratamiento, bueno, sin ninguna duda, la alimentación parenteral por vía endovenosa o enteral por vía intestinal, si el paciente lo tolera. Son alcohólicos, siempre los alcoholistas pueden provocar hipofosfatemia, ya le dije el porcentaje, también hipomagnesemia ahora como veamos, o hipocalemia y cetoacidosis diabética, que se le da fósforo oral o fósforo intravenoso, en solución y glucosalina, pero tiene que ser un monitoreo muy seguido en estos pacientes. Es muy difícil, pero a veces requerimos. Fíjense, este paciente tenía 0,7, un nivel demasiado bajo, tenía que ser tratado por vía endovenosa. Es nada más que, fíjense, sospechar la pérdida renal de fósforo. ¿Cómo va a estar la fosfaturia? Arriba de 100. Por lo tanto, el porcentaje de reabsorción tubular de fósforo va a caer debajo del 95%, o porque hay PTH o porque hay FG23 actuando. En cambio, si sospechamos la pérdida es a nivel intestinal, cuando la fosfaturia cae por debajo de 100, y la reabsorción tubular es arriba del 95. Entonces decimos, el problema no está a nivel del riñón, está a nivel del intestino. Es extrarrenal. El tratamiento mayor de 2 miligramos, fíjense, si el fósforo está arriba de 2, no damos suplemento. Pero si está menor de 2, sí vamos a dar suplemento por vía oral, como fosfato monosódico. Vía intravenosa, como en los casos extremos, que fue en este caso, por lo cual se lo tuvo que monitorear al paciente. Bueno, esto nada más que para demostrar que hay cuadros que se comportan, que van con hipofosfatemia y van asociados con un incremento del FG23. Son todos problemas genéticos por trastorno a nivel de los genes, que provoca justamente un incremento en la producción de FG23, y estos pacientes lo vemos en la clínica con hipofosfatemia y un montón de alteraciones a nivel de ósea, sin ninguna duda, porque no hay fósforo para formar parte de la formación de hueso. Y fíjense, acá abajo a propósito le pongo, fíjense, en pacientes trasplantados, le acabé de decir, los primero o al tercer mes pueden llegar a tener hipofosfatemia después del trasplante. Y los pacientes que reciben ahora, está muy de moda el uso de hierro endovenoso. El hierro endovenoso, hay alguna forma de hierro endovenosa, como los que tienen componentes de carboximaltosa, férrico, esto es muy utilizado en Europa. Vieron que estos pacientes podían presentar hipofosfatemia. Entonces hay que tener cuidado a veces con el uso de estos medicamentos. Bueno, y acá le doy los motivos por los cuales el paciente puede tener hipofosfatemia, que ya lo recalcamos, la sintomatología también. Y vamos a qué pasa si el paciente
tiene aumento del fósforo, como en este caso. Fíjense, tiene 25 años, sin antecedentes previos, tiene calambres tipo espasmódicos, por el ejercicio localizado en extremidades. ¿Qué le impide su tarea? Tiene signo de Trousseau, Chebostek positivo, o sea, no hay ninguna duda que el paciente tiene hipocalcemia, pero también tiene hiperfosfatemia, ¿eh? Con un sodio y potasio normal y función renal normal. ¿Por qué tiene fósforo alto si la función renal es normal? Bueno, fíjense, el porcentaje de reabsorción del fósforo está arriba del 97% y la calciuria está en un valor de 20 miligramos por kilogramo de peso. No doy el peso acá, pero si sacábamos, no debería pasar los 200 miligramos de la calciuria. Es un paciente que tiene un hipoparatiroidismo idiopático aislado. Es un paciente que, entonces, fíjense, ¿qué se hizo en este paciente? Bueno, debido a que se midió la vitamina D, se acuerdan que el valor de paratormona, el nivel normal es de 20 a 65. El nivel de vitamina D3, el valor de vitamina D nativa está normal, casi normal. Fíjense que yo le dije que tiene que estar arriba de 30, tiene 28, una ligera insuficiencia. Calcitriol, fíjense, está en un valor ligeramente arriba del valor normal y el magnesio está dentro del rango. Se trata, a pesar que algunos laboratorios usan un 1.8 miligramos de cilitro, se trata de un paciente, entonces, falta de excreción de fósforo con niveles indetectables, no hay paratormona. No hay prácticamente producción de paratormona en este paciente. Hiperfosfatemia, bueno, valores mayor de 6,5, por disminución de la excreción renal de fósforo, o porque hay una sobrecarga aguda de fósforo, o porque hay un movimiento transcelular de fósforo, del intra al extracelular. Creo que lo muestro en esta figura. Fíjense, del intra al extracelular, del hueso, por aumento de la paratormona al extracelular, aumentamos el pool, o hay un aumento de la reabsorción a nivel intestinal. Todo esto aumenta en el fósforo, pero dijimos, fíjense, en este caso, el paciente tiene un aumento de la paratormona. Entonces, ese aumento de la paratormona, fíjense, ¿cuál va a ser el nivel? ¿Qué tenemos que hacer en esto? Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, entonces dijimos, o hay un aporte excesivo o hay una disminución en la excreción renal. Bueno, aporte, ingesta exagerada de vitamina D, enemas con fósforo, fíjense, los enemas que se usan muchas veces tienen mucho componente de fósforo, esto se absorbe a nivel intestinal, o endógeno, hay una randomiólisis, destrucción celular, o hay una disminución de la excreción porque hay caída del filtrado, o porque hay un aumento en la reabsorción tubular. Si hay aumento de la reabsorción tubular es porque no hay paratormona, y porque también está disminuido el nivel de FG23. De vuelta las causas. Y fíjense, ¿qué voy a hacer acá? Lo primero que tengo que determinar si hay hiperfosfatemia. ¿Qué mido? Lo primero, ¿qué pido aparte de hacer toda la historia clínica? ¿Cómo está la función del riñón? El paciente tiene infiltrado arriba de 30 mililitros. Bueno, en realidad, fíjense, en la insuficiencia renal hay retención de fósforo. Y la retención de fósforo empieza, este es un valor no claro, porque fíjense, toda la sintomatología el paciente que tiene insuficiencia renal crónica puede tener un filtrado de 50 a 45 mililitros minuto y todavía tener los valores en sangre dentro del dentro de los valores aceptables. Una creatinina en el máximo de lo normal, un fósforo en el máximo de lo normal, pero cuando cae por debajo de 45 mililitros minuto ya se empiezan a ver todas las alteraciones porque ya empieza a estar la secreción de PTH va a estar aumentada, empieza a disminuir el calcio y ahí vamos a empezar a ver todas las alteraciones. En cambio, entonces acá el filtrado, si es arriba de 45, si el filtrado está arriba de 45 mililitros minuto,
Bueno, entonces tengo que ver cómo está la reabsorción tubular de fósforo. Ahí ya buscamos otro motivo. Hay una deficiencia de vitamina D, un exceso de producción de hormona de crecimiento, o porque tiene un hipertiroidismo, uso de difosfonato o los bifosfonatos que son antirresorptivos, o paciente que está deshidratado, o existe una carga exógena, dieta, o endógena por lisis tumoral. Por supuesto, el tratamiento va a ser disminuir el aporte de fósforo, disminuir la absorción a nivel intestinal de fósforo usando los quelantes, y si no logro, usar la diálisis. Fíjense, en la hipofosfatemia, en la clínica, hay un aumento del fósforo directo. Este fósforo tiene efecto directo sobre el receptor del calcio en las paratiroides, ¿no? Por eso que va a disminuir el calcio. La hiperfosfatemia se puede ver en causas que han provocado daño renal. El aumento de fósforo va a provocar calcificaciones vasculares. Eso es muy importante. Y el aumento de fósforo, a su vez, también va a aumentar la nefrotoxicidad. ¿Por qué? Porque el aumento de fósforo está demostrado que declina la función del riñón con el correr del tiempo. Y la hiperfosfatemia va a provocar calcificaciones vasculares porque va a estimular acuérdense que el aumento de fósforo estimula la PTH, va a haber un aumento del IGF-23, hay una alteración justamente en el remodelado óseo. Y mayor mortalidad en los pacientes, eso sí, no hay ninguna duda, hay una curva en U. Los pacientes tienen una curva en U de esta forma. Es decir, cuando el fósforo está muy bajo, aumenta la mortalidad con fósforo bajo. Y cuando el fósforo sube arriba de 5,6 a 6 miligramos de decilitro, aumenta la mortalidad. Pero hay trabajos hechos en población general que ya aumenta incluso con valores dentro del rango que diríamos normal, 4,5 para arriba. Bueno, para finalizar, porque esto va a ser más cortito, le quiero recordar que el magnesio, estos son los valores de 1,7 a 2,2, van a encontrar 1,8, 1,9 incluso en algunos laboratorios, es el segundo catión más importante. No está todo el contenido en el hueso, lo tiene el músculo y el tejido blando, no como sucede con el calcio y con el fósforo. Y el riñón pasa a ser el que maneja justamente el nivel de la concentración de magnesio. Un 30% está ligado a las proteínas, el restante en forma ionizada, que es la fracción difusible. Se reabsorbe en ilia y normalmente el 5% solamente es eliminado en orina. Fíjese, PTH, vitamina D, depleción del líquido extracelular, deshidratación y la hipocalcemia aumentan la reabsorción de magnesio. La expansión, sobrehidratación, vasodilatadores renales, hiperglucemia, hipercalcemia, diuréticos de asa furosemida, por ejemplo, y la diuresis osmótica disminuyen la reabsorción de magnesio. Fíjense, el 70%, el 60 al 70% va a ser reabsorbido a nivel del asa de Henle. Fíjense, paciente que tiene 64 sexo femenino de debilidad generada, tiene un adenocarcinoma a nivel del tubo del estómago, fíjense, va a tener sintomatología tipo la hipocalcemia, con signo de Trousseau y Chevostek, con extrasístole. Tiene un potasio bajo, 2,2, tiene un calcio bajo, 7,5, tiene una creatinina alta, acuérdense que en la mujer es hasta 0,9 miligramos de decilitro, en el hombre es hasta 1, y fíjense el nivel de magnesio, 0,4, está muy bajo. Hipomagnesemia severa por uso de drogas como el cisplatino, que provoca daño a nivel de los túbulos renales y pérdida de magnesio renal. Ese es el motivo por el cual se pierde el magnesio en estos pacientes. Recuerden que, ¿vieron? Generalmente este es el valor que dan la mayoría de los libros, por eso les volví a recalcar. 1,8
a 2,7. Yo le había puesto 1,7, 1,9 en algunos laboratorios, le pongo un intermedio. Este es el valor intermedio del manejo de los valores de magnesio, 1,8, 2,6. No se reconoce hasta la fecha una hormona que regule específicamente el magnesio. El 12% de los hospitalizados van a tener hipomagnesemia, el 60-65% de los críticos van a tener hipomagnesemia, y generalmente asociada a deficiencia de potasio. Fíjense, el magnesio se va a movilizar, se reabsorbe a nivel intestinal, algo de acción tiene el calcitriol y se mueve parte al hueso, parte al intracelular. El resto es excretado a nivel renal, de los cuales solamente el 5%. Bueno, esto nada más que es un marcador de mortalidad, les mostré hoy los motivos. Y fíjense, hipomagnesemia por déficit en la nutrición o por pérdida renal. Y hoy tocamos una paciente que tenía un adenocarcinoma y usaban cisplatino, los aminoglucósidos que hoy son usados a menor cantidad que antes. La ciclosporina sí se usa, se usan en trasplante y en algunas patologías como el lupus. La anfotericina B, que es una droga para la micosis profunda, para la candidiasis sobre todo, y los diuréticos ahorradores de potasio pueden tener una acción a nivel tubular que ocasiona la caída del magnesio. Pero lo más importante, fíjense, como que deben recordar que los pacientes que están tomando medicamentos justamente para la gastritis, como por ejemplo son los inhibidores de la bomba de Proton, como habrán escuchado, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, provocan hipomagnesemia. Por eso ahora en las nuevas formulaciones estos medicamentos traen magnesio. Puede dar arritmias, y siempre, fíjense, recuerden siempre, la hipomagnesemia va a ir con hipocalemia e hipocalcemia. Y fíjense, esta paciente tenía signo de Chebyshev. ¿Por qué? Porque simula que tuviera una hipocalcemia. Lo que pasa es que siempre se acompañan la mayoría de las veces con hipocalcemia, por eso tiene esa sintomatología. Es grave el magnesio cuando es menor de 1,2, ahí recién le damos mucha importancia porque va ocasionando todos estos problemas. El diagnóstico, bueno, va a ser de screening, vamos a hacer la medición siempre y buscar que no haya, fíjense, ver si hay medicaciones que esté tomando, si hay pérdida renal de magnesio. En pacientes alcoholistas lo vamos a poder encontrar, en pacientes diabéticos también, en embarazadas. Siempre buscar hipocalemia o hipocalcemia que son refractarias, siempre buscar cómo está la magnesuria en estos pacientes, la fracción de excreción de magnesio, que tiene que ser menor del 0,5%. Cuando es mayor de ese valor, entonces nosotros decimos, nos sugiere que está perdiendo magnesio, y cuando mayor de 20% nos sugiere, pero mayor del 50% nos confirma. Bueno, el uso clínico. Bueno, se usa mucho el magnesio para la preeclampsia, como antihipertensivo, sobre todo cuando la paciente ya ha desarrollado de preeclampsia, es crisis hipertensiva en el último trimestre. Y que a veces nos exige nos lleva a hacer una cesárea de urgencia. Pero cuando el paciente ya tiene un cuadro convulsivo, tiene hipertensión, cuadro convulsivo, ese es el cuadro llamado eclampsia. El tratamiento es usar sulfato de magnesio endovenoso, ¿no? Es como antihipertensivo. Anda bien y por eso en la hipermagnesemia es rara, es muy rara, pero debemos recordar que existe. Paciente en riesgo, anciano con trastorno digestivo o insuficiencia renal. Se describió un nuevo síndrome de acidosis metabólica que va con hipopotasemia, hipermagnesemia, aumento de magnesio en orina y calcio, y una hipocalciuria severa. Pero recuerden esto, no es frecuente la hipermagnesemia, es cuando el valor está arriba de 2,4 miligramos de decilitro. Etiología, o porque tiene una insuficiencia renal que ha recibido mucho magnesio en forma exógena,
o magnesio ya usado con fines terapéuticos y se elevó el nivel de magnesio en sangre, como por ejemplo lo que le comenté, paciente tratada con sulfato de magnesio, endovenoso para bajar la presión cuando la paciente llega ya en el último trimestre del embarazo. Nivel terapéutico próximo a la toxicidad entre 4 a 6 miliequivalentes. Fíjense, 1 a 9 miliequivalentes es el que equivale para un valor normal de 2.4 miligramos de decilitro. Fíjense el valor de la toxicidad. 5 a 7 miligramos. Por eso estos pacientes sin ninguna duda deben ser monitoreados. Entonces buscar enfermedad renal, si recibieron magnesio intravenoso. La clínica, la que describimos. Y fíjense, manifestaciones críticas, arriba de 10 a 12 miligramos, sin ninguna duda puede tener bloqueo auriculoventricular, parálisis muscular, insuficiencia respiratoria, que puede llevar a la ventilación, así que muy importante. Entonces, la acción va a actuar a dos niveles, o antagonizando la acción del catión del magnesio usando gluconato de calcio, o aumentando la excreción. ¿Cómo? Dando una sobrehidratación al paciente, hidratándole un poquito más de lo normal y usando diuréticos, y si con esto no solucionamos, utilizar la hemodiálisis. Magnesia arriba de 7 miligramos, tenemos que valernos muchas veces de esta medicación. Bueno, con esto terminamos la clase y bueno, le pido por favor que todos aquellos, ahora nos queda para la próxima síndrome edematoso, vamos a ver si el doctor puede, porque los hospitales están con mucho problema a causa del COVID, y si no, yo ya le voy a decir si reemplazamos esa clase, adelantamos una clase más que nos queda y ya después estaríamos hablando del parcial, así que ya la próxima clase le voy a decir cuándo va a ser el parcial. Por eso ya le voy a elevar en esta semana, entre mañana y pasado, esta clase, así le quedaría nada más que síndrome edematoso y alteraciones hereditarias que traen problemas del síndrome hidroelectrolítico en los pacientes. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta, duda, por favor? Pues, hola, Doc. ¿La fecha del parcial, por las dudas, tiene confirmada? Y mirá, la semana que viene estamos hablando de 2 de diciembre, ¿cierto? Así que si damos la última clase, póngale que sería el 9 de diciembre, el viernes de esa semana sería el examen final, el examen parcial, perdón. El segundo examen parcial estaría de la semana entre el 7 al 9 de diciembre. Y el final sería el 16 de diciembre, doctor. Sí, sí, y lo que pasa es que no sé cómo van a hacer con las mesas finales, porque muchos de ustedes finalizan de cursar y quieren rendir el final. Bueno, lamentablemente ahí no tengo qué hizo en cuanto a la fecha de los finales. Yo no sé si... Me va a buscar ella también, porque esa es el 16 de